Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase virtual del curso de Historia. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que es la invasión y conquista del Tahuantinsuyo parte 2. Aquí vamos a ver ahora los viajes de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente a conocer lo siguiente. ¿Cuántos viajes realizó Francisco Pizarro? Lo vamos a saber hoy. ¿Cómo continuaron sus expediciones pese a la falta de recursos? Eso es importante entender. Recordemos que no solamente llevaban hombres, también podían llevar provisiones, pero hasta una cierta cantidad. Los viajes eran marítimos. Entonces vamos a ver y entender un poco ello. ¿Y cómo fue el encuentro entre Pizarro y el Inca Atahualpa, ¿no? Este encuentro tan esperado y tan ansiado durante lo que es la conquista española al imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, pasamos a ver el contenido del día de hoy. El primer viaje de Francisco Pizarro es donde va a explorar, nos dice, nuevas tierras, mientras que el segundo viaje vamos a ver el hecho de la confirmación de la existencia del Gran Reino al sur de América. 3. Conquistando el Tahuantinsuyo. Y 4. La captura de Atahualpa, el fin de un imperio, ¿no? Entonces, pasamos a ver. Introducción. Para el cumplimiento de su objetivo final, la conquista del Tahuantinsuyo, nos dice que Francisco Pizarro tuvo que verse obligado a realizar 3 viajes, ¿no? Tal vez pudo realizar más, tal vez menos, pero los realizados fueron 3. Según los objetivos logrados, se pueden clasificar de la siguiente manera. El primer viaje nos va a decir que fue de exploración entre 1524 y 1525. El segundo viaje va a ser el viaje del descubrimiento entre 1526 a 28. Y el tercer viaje es el viaje de la conquista, ¿no? El viaje de la conquista desde 1531 a 1532. Entonces, vamos a ver que de esta manera se va a ver distribuido según los objetivos que logró Francisco Pizarro en su momento. Entonces, pasamos a ver aquí lo siguiente. Primer viaje, explorando las nuevas tierras. Nos dice que Pizarro parte de Panamá. Miren el puntero láser aquí en el mapa, aquí, parte de aquí, de Panamá, es decir, de Centroamérica, ¿ok? Y acá abajo está ya América del Sur. Recordemos que la empresa conquistadora se va a encontrar en Panamá, no van a partir desde España. Entonces, a fines de 1524, en un barco llamado Santiago, con un centenar de españoles, 4 caballos y perros de guerra, es que decide, pues, Pizarro enrumbar su primer viaje, ¿no? Aquí Pizarro llegó al fortín del Cacique de Piedras. Aquí, ¿no? Va a llegar mucho más al sur, bajando al sur. Fueron atacados sorpresivamente, nos dice, por los indios, ¿no? Ya que ellos, al llegar al fortín del Cacique de Piedras, no logran visualizar a nadie más que, pues, restos que se habían dejado de posible vivencia en este espacio. Entonces, fueron atacados sorpresivamente por los indios que ya los estaban vigilando, ¿no? Posiblemente haya sido de noche este ataque. Fue así como Pizarro va a necesitar apoyo. Almagro partió de Panamá en busca de Pizarro y realizó la misma ruta, ¿no? Realizó la misma ruta llegando también al fortín del Cacique de Piedras. Fue así como Almagro perdió un ojo con un flechazo en plena lucha. Iracundo, es decir, enojado, fuera de sus casillas, de sus cabales, fue que incendió este fortín y es conocido también como
Puerto Quemado, aquí, ¿no? Puerto Quemado. Entonces, finalmente los dos socios, Pizarro y Almagro, van a decidir reunirse en la playa Chochama, es decir, de Puerto Quemado regresan a Chochama, ¿no? Aquí. Bien, entonces así fue como se dio esta primera exploración de las nuevas tierras, un poco desalentadora tal vez para los seguidores de Francisco Pizarro y de Almagro, ¿no? Entonces, vamos a ver el segundo viaje que se confirma aquí la existencia del Gran Reino al Sur. Nos dice que Pizarro y su hueste, es decir, pues el grupo militar que lo seguía, salieron de Chochama, ¿no? Y continuaron su exploración por las costas hasta llegar al río San Juan, donde van a desembarcar. Aquí nos dice que se da el descubrimiento más importante para confirmar la existencia del Gran Reino. ¿Y cuál va a ser? Hallar una balsa de mercaderes tumbesinos de origen tayán. Estos mercaderes confirman la existencia de un gran reino al sur y por supuesto van a ser lo siguiente: Fernandillo, Felipillo y Francisquillo, que se van a unir pues a la hueste de Pizarro, ¿no? Ahora, la desmoralización, ¿qué pasó, no, durante este segundo viaje también? La falta de comida, las heridas y el cansancio en los hombres de Pizarro era una preocupación constante y desalentadora, ya que no lograban aún llegar al reino del sur. Y por eso es que, pues, les mencionaba que gran parte de, de los recursos que tenían, pues, eran proveídos justamente de Panamá, ¿no? Pero bueno, llegaron así felizmente a la isla también del Gallo. Llegan a la isla del Gallo y Almagro decide volver a Panamá a por refuerzos, ¿no? A por refuerzos para así realizar un tercer viaje. Y vamos a ver qué sucede aquí, ¿no? Los 13 de la isla del Gallo. El descontento reinaba entre los españoles que veían la manera de enviar una nota enrollada en un pabilo al gobernador de Panamá. La nota decía: pues señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor y acá queda el carnicero. No solamente había un descontento eh, o una desmotivación por no llegar al reino del sur, sino también por cómo se estaban dando las decisiones de Francisco Pizarro y Almagro. No todos estaban de acuerdo de cometer abusos, ¿no? Fue así como en ese entonces Pedro de los Ríos ya no era Pedro Arias Dávila, Pedro Arias ya no era el gobernador, digamos, de Panamá, sino el nuevo representante era Pedro de los Ríos. Y él, por preocupación, envió a Juan Tafur, ¿no? Juan Tafur va a ir con el objetivo de regresar con Pizarro y sus hombres a Panamá. Pero Pizarro se rehusó, trazó una línea y dijo: por este lado, señalando al norte, se va a Panamá a ser pobres; por este otro, al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, ¿no? Entonces, aquí vemos que traza esta línea en la isla del Gallo para ver quiénes decidían, pues, continuar o no. Entonces, fue así que solamente 13 decidieron, pues, embarcarse y continuar esta travesía al Reino del Sur. Entonces, a estos 13 guerreros, digamos, a estos 13 expedicionarios, van a ser conocidos como los 13 de la fama o los 13 de la isla del Gallo, ¿no? Es por ello su nombre de los 13 de la isla del Gallo. Fueron en total 13 que decidieron esperar en la isla Gorgona, bien, a que pudiera llegar un personaje muy importante que era Bartolomé Ruiz. Él
era un piloto que luego de 6 meses de espera llegó para continuar así con los 13 de la fama o los 13 de la Isla del Gallo hacia el sur, ¿no? Entonces van a llegar en primer lugar hasta Tumbes, que van a llamarlo y van a denominarlo la Nueva Andalucía, y luego continuando con su viaje pudieron apreciar al fondo lo que era Sierra Morena, ¿no? Lo denominaron Sierra Morena, que hoy en día es la Cordillera Negra aquí en Perú. Una vez que llegaron hasta este punto, decidieron regresar a Panamá. Así es, profesor, pero ya se encontraban muy cerca. ¿Por qué regresar? Recordemos que las provisiones y el poder tener refuerzo militar era importante, es decir, iban poco a poco con la calma, ¿no? Ahora, continuamos. La capitulación de Toledo, ¿no? Esta capitulación va a ser la siguiente. Nos dice que Francisco Pizarro firmó un acuerdo con la corona española, es decir, con Reina Isabel. ¿Por qué no? Porque los 13 de la fama, al regresar a Panamá, nos dice que, pues, en este caso, Pedro, Pedro de los Ríos, el gobernador nuevo, o no, el gobernador actual de Panamá, decidió ya no financiar, o mejor dicho, no apoyar una tercera expedición al sur. Imagínense lo que hubiese pasado, que Pizarro y Almagro hubiesen dicho, bueno, ¿no? Aquí queda, o aquí llega el fin de la empresa conquistadora al no poder tener un tercer viaje. Pero no, deciden ir a hablar con la corona española, ¿no? Entonces Francisco Pizarro viaja a España justamente para contarle a los reyes católicos acerca de lo que habían descubierto, y por supuesto estaba llevando evidencias de ello, ¿no? Fue así como termina firmando un acuerdo con la corona española, y este documento se va a llamar, o este acuerdo se va a llamar, la Capitulación de Toledo, que estableció las siguientes condiciones. A Pizarro le dio un buen sueldo y sobre todo se le concedió el título de gobernante y alguacil mayor general de la Nueva Castilla, ¿no? Es decir, de Perú. A Almagro también se le hizo acreedor de un sueldo menor al de Pizarro, pero de buena paga, y se le va a conceder el título de gobernador de la fortaleza de Tumbes. A Hernando de Luque, él nos dice que recibió el obispado de Tumbes y el título de protector de los indios. El título de protector de los indios. Por otro lado, a los hidalgos de la hueste, es decir, a estos seguidores fieles de Pizarro, ya, de los 13 de la Isla del Gallo, se les nombró caballeros de la Espuela Dorada. Y por último teníamos a Bartolomé Ruiz, ¿no? Al piloto, que se le nombró piloto mayor de la Mar del Sur, es decir, del Océano Pacífico. Con esta capitulación, Pizarro regresa y se enrumba a lo que es su tercer viaje para conquistar el Tahuantinsuyo. Lo vemos aquí. Nos dice que nuevamente partieron de Panamá, ¿no? Y guiados por Bartolomé Ruiz, el piloto, es que llegaron a la bahía de San Mateo. Notaron que en esta bahía había sido eh, destruida por el Inca Atahualpa. Bien, esto era el norte de Perú. Ahora, hubo aquí un orejón espía de Atahualpa. Así es, había un espía del Inca Atahualpa que seguía los movimientos españoles e informó que eran simples mortales, pero que tenían armas poderosas y extraños animales. Se refería a los caballos, a los caballos. Bien, fue así como vamos a tener aquí, a ver, el avance español a tierras del sur, ¿no? Entonces, fue así como Pizarro logra
la primera ciudad española en Perú. Lo fundó en San Miguel de Tangará o San Miguel de Piura. Aquí está Perú y acá tenemos, ¿no? Aquí, ¿ok? Y Pizarro siguió al gran encuentro con el Inca. Y eso es lo que vamos a ver ahora. 4. La captura de Atahualpa, el fin de un imperio. Una vez que ya se encontraban en lo que era Piura, vamos a ver qué sucede aquí, ¿no? Los conquistadores llegaron hasta Cajamarca. Pizarro envió a sus hombres, es decir, en este caso, a los que había también reunido a su hueste, ¿no? Uno de ellos era intérprete. Exactamente a quien envió a Martinillo y Felipillo. Ellos iban a interpretar lo que era pues su dialecto indígena. Ahora, eh, Pizarro tenía un fin, y este fin era alejar a Atahualpa de los suyos y de esta manera poder capturarlo. Bien, entonces Atahualpa se negó y dijo que se realizara al día siguiente en la plaza de Cajamarca. Bien, dicho y hecho, Atahualpa al día siguiente ingresó a la plaza de Cajamarca como un desfile ritual, ¿no? Eh, con músicas, con cortejos en el camino, y en medio de todo ello estaban los cargadores, ¿ya? De las andas del Inca, quien venía en una litera de oro, ¿no? Y llegó así al centro de la plaza. Bien, por supuesto sorprendido de que nadie fuera en su recibimiento, ¿no? Que nadie estuviera ahí en cuanto al recibimiento del Inca. Por supuesto, al ver personas extrañas o españoles, posiblemente nadie iba a querer salir. Fue así como a la voz de Santiago atacaron y Pizarro tomó prisionero a Atahualpa, ¿no? Toma por prisionero en un momento que logra acercarse hasta la litera de oro y lo toma como prisionero. Ahora, cabe recalcar aquí que el Inca no había comprendido nada, ¿ya? Entonces, Pizarro aprovechó este caos para poder lograr llegar a la litera y tomar prisionero a Atahualpa. Ahora, eh, Atahualpa insistió aquí en una alianza. Ya nos dicen los cronistas que insistió en una alianza entre indígenas o los incas y españoles y que les prometió muchas riquezas a cambio, pues, de que hubiera una alianza, ¿no? Exactamente entregarles oro y plata en cantidad, llenarles cuartos de estos minerales preciosos. Pero bien, eh, una vez que el botín va a ser entregado, nos dice que él fue ejecutado, ¿no? Y esto debido también a un juego de equivocaciones. Es decir, los españoles entendieron la entrega de este reparto, de este botín, como un rescate al modo occidental, ¿no? Sin embargo, este rescate no se iba a dar del todo así, porque los españoles no lo pensaron dos veces. Ejecutaron al Inca Atahualpa, ¿no? El que comandaba, el que dirigía, el que lideraba gran parte de este imperio incaico, ¿ya? Entonces, eh, vemos que, pues por supuesto, eh, por eso se considera parte del fin de este imperio, porque cuando los españoles llegaron había pues un conflicto interno entre hermanos Atahualpa y Huáscar, por, por supuesto el dominio incaico, bien, pero los españoles aprovecharon esto y fue como empezó el declive del imperio incaico al no tener un líder máximo. Bien, la actividad 1. Verificando el aprendizaje. La firma de la capitulación de Toledo es la autorización de la corona española para
Muy bien, iniciar la invasión del Tahuantinsuyo, ¿no? Con esta tercera expedición. 2. Felipillo, el indígena intérprete, era nativo del pueblo Tayán, ¿no? Del pueblo Tayán. 3. La invasión española al Tahuantinsuyo se vio facilitada por las contradicciones internas del imperio, mientras grupos antagónicos se enfrentaban en una guerra civil. La presencia de los españoles provocaba el reconocimiento de Atahualpa como un inca, ¿no? Así es, lo reconocieron como un inca y como tal, pues lo tomaron como prisionero y por supuesto lo ejecutaron. 4. La capitulación de Toledo implicó la autorización real para la conquista del Perú, ¿no? La autorización real para la conquista del Perú. Bien, ahora, 5. El segundo viaje de los españoles fue conocido como el de la afirmación de la existencia del Tahuantinsuyo debido a un gran descubrimiento, ¿no? Que fue el hallar una balsa de comerciantes tayanes. Bien, entonces esto sería todo, ¿no? Y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima videoclase.